Bueno muchachos, por acá me encuentro en Honda Supermotos en la ciudad de Pereira, ubicado en la calle 21 entre carreras 12 y 13. Y vamos a hacerle un video de esta motocicleta, esta Honda CB 190, con unas tomas bien bacancitas para que ustedes la puedan detallar esta motocicleta. Ya sé que listo, que es una moto que solo cambia calcomanías, pero entonces voy a hacer unas tomas bien buenas para que ustedes la puedan ver y ya ustedes dan sus opiniones en los comentarios de esta CB 190 acá en su canal Red Motors. Amigos, antes de pasar a sus características ciclomecánicas ya conocidas de la Honda CB 190R y de esta edición especial limitada con estos colores, quisiera destacar solo algunos modelos que incorporan este motor de 184.4 centímetros cúbicos. En la India tenemos la Hornet 2.0 con un gran parecido a la Honda CB 300F y la Honda CB 200X con un diseño tipo Adventure, y en otros lugares está la CRF 190L, la CB 190X de China un poco más robusta que la versión india y la CB 190SS, entre otras. Retomando esta edición especial de la Honda CB 190R, tenemos unos colores bien llamativos incorporando gris, negro, azul y naranja, y quise grabarla en la parte externa para tener una mejor iluminación y así ustedes la puedan detallar mejor. La disponibilidad de esta edición especial dependerá de cada punto de venta, y uno de los aspectos que deberá mejorar, ya que el mercado es muy cambiante así como la tecnología, es que incorpore un sistema ABS por lo menos en la llanta delantera, que es una tendencia prácticamente que se está incorporando en motos desde los 150 centímetros cúbicos. De igual forma lo tendrá que tener para el año 2025 en Colombia, pero que le vayan a meter embrague antirrebote o control de tracción, por el momento lo dudo muchísimo. O podrían traer la Hornet 2.0 de la India, la cual cuenta con ABS monocanal y sería un diseño fresco para Colombia, así tenga un gran parecido a la CB 300F. Y empecemos con la altura del asiento, donde tenemos 771 milímetros, mi estatura 1,62. No he tenido la oportunidad de conducirla, esperemos que se presente la oportunidad, pero sí se siente cómoda y una moto liviana con un peso de 141 kilos en orden de marcha. La capacidad de su tanque, 12 litros o 3.17 galones. El consumo de combustible de la Honda 190R en promedio está por los 150 kilómetros por galón o 36.6 kilómetros por litro. El tipo de gasolina, dada su relación de compresión, sería corriente para Colombia, y para el caso de México en la página oficial recomiendan gasolina de 91 octanos o superior. Pasando a su tablero, tenemos una pantalla LCD de fondo azul donde nos enseña el nivel de combustible, revoluciones por minuto, odómetro, hora, indicador de marchas, trip A, trip B, testigos de direccionales, neutra, luz alta y el check engine. En su iluminación se destaca que es completamente LED, lo vemos en su stop, direccional y su faro. Además cuenta con luces estacionarias. Por el lado de sus comandos se destaca que son retroiluminados y en estos encontramos corte de corriente, arranque eléctrico, un interruptor para luces bajas, altas y de paso, direccionales, claxon y luces estacionarias. En la parte de ciclo tenemos un chasis tipo diamante, adelante suspendida por horquilla telescópica invertida con 117 milímetros de recorrido y botellas de color dorado. En la parte posterior, monosuspensión ajustable en precarga en 3 posiciones, rígida, media y suave. En los frenos tenemos disco de 276 milímetros con caliper de 2 pistones, atrás disco de 220 milímetros con pinza monopistón y para este caso firmada por Nissin. Las llantas, que son de buen tamaño, están a cargo de la marca CST sin cámara o Sellomatic, ambas son radiales, adelante 110 de ancho, perfil 70, RIN 17, en la parte posterior 140 de ancho, perfil 70, RIN 17. Y antes de pasar a su motor, como siempre los invito, amigos míos, a suscribirse a este canal, es gratis, y muy importante activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los nuevos videos y estén muy atentos a los directos que estoy haciendo con otros creadores de contenido, hablando obviamente de motocicletas. Oiga, ya le estaba sacando los pistones, 130 y algo le saqué, y en quinta, quinta. ¿qué?
en quinta. Yo no sabía que tenías yo no le metías. En su motor tenemos una cilindrada de 184.4 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 2 válvulas, refrigerado por aire, alimentado por inyección electrónica, relación de compresión 9:5:1, caja de 5 velocidades, cuenta con balanceador para reducir vibraciones, capacidad para cambio de aceite 1 litro y viscosidad recomendada 10W30. Potencia 16.62 caballos a 8000 revoluciones. Su torque 16.3 Nm a 7000 revoluciones. La velocidad máxima de la Honda CB190R dada por Honda es de 107 km por hora sin sobreexigir el motor y con más exigencia, y dependiendo de la posición de manejo, nivel del terreno y otros factores podría llegar a los 120 km por hora. Además, esta moto se destaca más por su torque que por su potencia, ideal para personas que viven en zonas montañosas. Su garantía en Colombia, 24 meses o 30.000 kilómetros, lo primero que suceda. Ahora pasando al precio de esta edición especial en la calle 21 Honda Supermotos en la ciudad de Pereira en su modelo 2024, 14.800.000 pesos con SOAT y matrícula, mejor dicho, lista para estrenar, unos $3.671. Hay que tener en cuenta que las otras referencias de precio de la CB190R como la Repsol, la Tricolor y la normal solo cambia por tener colores diferentes. Para el caso de nuestros amigos mexicanos está entre los 62.490 y 65.990 pesos mexicanos. Para el caso de Colombia, los precios sin matrícula ni SOAT, de acuerdo a la página a fecha de publicación de este contenido, tenemos la CB190R 2024 en rojo y negro con un precio de 13.750.000 pesos, la Tricolor 2024 en 13.850.000 pesos y la Repsol 2023 13.950.000 pesos. Amigos, a pesar de llevar varios años en el mercado, todavía se destaca por su diseño gracias a las cubiertas del tanque que la hacen ver demasiado robusta, y algunas opiniones dadas por algunos usuarios en las redes sociales la califican como una moto con una posición de manejo cómoda, económica en combustible, con buena salida gracias a su torque, y otros opinan que la moto debería tener mucha más potencia. Al fin, para los gustos, los colores, y como toda motocicleta está sujeta a presentar algún tipo de falla. Por el momento desconozco alguna que se presente en todas las motocicletas o por lo menos en los últimos modelos, y en YouTube podrás encontrar varios videos reseñando esta motocicleta por parte de algunos propietarios si deseas ampliar tu información. Por favor, los que tengan la Honda CB190R pueden dejar su experiencia en los comentarios y por ahí derecho un like que me ayuda muchísimo, y por qué no compartir este video. Amigos, mi nombre es Oscar del canal Resmotos, gracias por tu tiempo, hasta la próxima, nos vemos, chao chao.